Cordial saludo, estimado docente. En este video se abordarán los temas de campos y flujos eléctricos. Comenzaremos con la definición de campo eléctrico. Bueno, un campo eléctrico es todo el espacio que rodea una carga eléctrica. De esta forma, si se acerca otra carga, ya sea positiva o negativa, se creará una fuerza de atracción o repulsión, tal como se ve en la imagen. Esto está muy relacionado con la ley de Coulomb, ya que este campo es el responsable de generar fuerzas eléctricas sobre otras cargas. Continuaremos con la definición de flujo eléctrico, que no es más que el número de líneas de fuerza de un campo eléctrico que atraviesan una determinada superficie, acá, como se ve acá en la imagen. Esto nos proporciona una información más detallada sobre el campo eléctrico que atraviesa dicha superficie. Para determinar el flujo eléctrico que atraviesa una superficie se utiliza la siguiente fórmula, donde se representa el flujo eléctrico y acá la letra E representaría la cantidad de campo eléctrico. La letra A representa el área de la superficie en metros cuadrados y acá representa el ángulo que forma el vector de área y el vector de campo eléctrico. Recordemos que el vector de área es aquel que forma un ángulo de 90 grados con respecto a la superficie. En este caso sería este que se está resaltando, el vector N. Y estos serían los vectores de campo. A continuación tenemos el siguiente problema. Se tiene una placa rectangular de dimensiones de 4 metros por 6 metros, colocadas en el plano XY. La placa está ubicada en el espacio, de modo que el campo eléctrico en la región es constante y tiene un valor de 500 newtons sobre coulombs en la dirección positiva del eje X. Punto 1. ¿Cuál es el flujo eléctrico a través de la placa si el campo eléctrico es perpendicular a la misma? Y punto número 2. ¿Y si el campo eléctrico forma un ángulo de 30 grados con respecto a la normal de la placa? Bueno, para resolver el primer apartado debemos de utilizar la fórmula anteriormente mencionada y reemplazar con sus respectivos valores. Entonces, se tiene que el valor del campo eléctrico es de 500 newtons sobre coulombs. El área de la placa no se especifica, pero sí nos dan sus dimensiones. En este caso, para saber el área multiplicamos lado por lado, es decir, 4 metros por 6 metros. Aquí es importante aclarar que el área va a depender de cada figura, ya sea si es una esfera, una caja, un triángulo, etcétera. Perfecto. Listo. Finalmente, como el campo eléctrico es perpendicular a la placa, como lo podemos ver acá en la imagen, es decir, que forma un ángulo de 90 grados con respecto a la placa, al área de la placa. Esto quiere decir que es paralela al vector de área, es decir, que forman un ángulo de 0 grados, por lo cual tendríamos coseno de 0. Reemplazamos los valores y operamos para finalmente obtener un valor de 12.000 newtons por metros al cuadrado sobre coulombs, el cual sería la solución al primer apartado del ejercicio. Finalmente, para el último apartado del ejercicio, sería prácticamente lo mismo al apartado anterior, con la diferencia de que el flujo eléctrico está inclinado 30 grados con respecto al vector de área. Como vemos acá, el ángulo que se forma es de 30 grados. Entonces, reemplazaríamos los valores y lo único que cambiaríamos sería el coseno del ángulo, que en este caso no sería un ángulo de 0 grados, sino un ángulo de 30 grados, para tener el coseno de 30. Se reemplazan los valores como mencionamos y se opera para finalmente tener que el flujo eléctrico es aproximadamente de 10.6 newtons metros al cuadrado sobre coulombs. Eso sería todo. Muchas gracias.